En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero compartir con todos ustedes una reflexión que me vengo haciendo pues desde hace mucho tiempo a nivel personal. Y la reflexión es sobre un posible castigo que podría enviar Dios al mundo si este pues no se enmienda. Y quiero hacerlo pues con la seriedad que merece la palabra de Dios y con la urgencia de quien sabe de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos decisivos. La reflexión de hoy pues está inspirada en las enseñanzas del padre José Antonio Fortea, sacerdote, exorcista y teólogo español, conocido por sus múltiples estudios sobre demonología y espiritualidad católica, pero sobre todo por su fidelidad al Evangelio. El padre Fortea ha repetido en más de una ocasión, y ahora vamos a ver un pequeño video respecto a eso, que Dios en su justicia no dejará sin corrección a esta generación que se ha vuelto impía. En el Antiguo Testamento veíamos cómo Sodoma y Gomorra era destruida por sus pecados, ¿verdad? Sobre todo el pecado de sodomía. Y nos damos cuenta de que en la antigüedad era una ciudad, pero en la actualidad ya no es una ciudad, sino que el pecado en sus múltiples espectros está a nivel global. No conozco un sitio en la Tierra donde puedas decir, pues, en aquel sitio, pues, no ha entrado este pecado global, ¿verdad? El pecado de la sodomía, el pecado de la corrupción eh, y el pecado del rechazo a la fe y a las cosas de Dios. Y esa afirmación que hace el padre Fortea sobre que esta generación se ha vuelto impía, aunque puede parecer dura a oídos modernos, porque hoy ya el pecado no existe. Si a ti si a ti te va bien, pues eso no es pecado. Pues no es novedad, ¿verdad? Esa relajación moral no es nada nuevo y además tiene un eco en la Sagrada Escritura, pues enseñado desde las primeras páginas, ¿verdad? La Biblia es clara, Dios es amor, pero también es justo y también es fuego consumidor. Su amor es infinito, sí, pero su justicia no puede ser burlada. San Pablo lo expresó con fuerza. No os engañéis de Dios. Nadie se burla de Dios. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Decía en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver un extracto. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos al padre Fortea, en el cual vamos a ver unas declaraciones bastante jugosas sobre la idea que tiene este sacerdote y teólogo católico sobre un posible castigo a esta generación, porque lógicamente sería injusto castigar a las siguientes generaciones por pecados que hemos cometido nosotros, ¿verdad? Sería injusto. Y Dios, si algo es justo. Vamos a ver lo que nos expresa el padre José Antonio Fortea. La vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad.
Yo por más vueltas que le doy, cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la Tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80. El problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor. Entonces yo creo que como padre, Él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva a la condenación se detenga. Pues esa es la opinión del sacerdote. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál es tu opinión al respecto. Si eres de la opinión de lo que dice el padre Fortea o quizás pues piensas que Dios va a ser más benévolo respecto a esto. Y ya de camino, pues dime desde dónde nos ves, ¿verdad? Desde qué ciudad del mundo, desde qué país nos estás viendo, ¿verdad? Y nos mandas un saludo y yo pues, estaré encantado de poder saludaros igualmente. Pues bien, respecto a lo que dice el padre Fortea, esta generación, la generación en la que a ti y a mí nos ha tocado vivir, es una generación que ha dado la espalda completamente a Dios. Vivimos en una época marcada por el progreso científico, tecnológico, pero también al mismo modo que ha avanzado todas esas ciencias, también ha avanzado la oscuridad espiritual. Como advierte el padre Fortea, nuestra generación ha llegado a un punto en lo que antes se consideraba pecado, hoy se celebra. Y lo que antes era una virtud, por ejemplo, la castidad, hoy se ridiculiza. El profeta Isaías ya denunciaba esta inversión inmoral. Decía en Isaías capítulo 5, ¡ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan la oscuridad por luz y la luz por oscuridad! Si observamos nuestra sociedad con una mirada desde la fe, vemos cómo se ha normalizado el aborto, se ha normalizado la eutanasia, la disolución de la familia, la implantación de la ideología de género y todo lo que eso conlleva, el desprecio a la vida, por no hablar de la corrupción política, políticos que gobiernan en contra de sus propios pueblos. Eso es algo alarmante. La corrupción económica, la persecución silenciosa y a veces abierta contra la fe cristiana, especialmente la fe católica. Y todo esto no es de manera accidental, sino con una actitud colectiva de soberbia que nos dice, que nos imponen y nos dicen, no necesitamos a Dios. Saquemos a Dios de nuestras vidas. Jesús mismo lo advirtió. Como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían,
se casaban hasta que vino el diluvio y los hizo perecer a todos. San Lucas capítulo 17, versículo 26. El castigo de Dios tenemos que interpretarlo a modo de corrección, no como una venganza. Muchos dirán, es que entonces el Dios cristiano es un Dios vengativo, se jacta de hacer sufrir a su creación. El padre Fortea ha explicado en numerosas ocasiones que Dios nunca castiga por venganza. Dios es, ante todo, Padre. Y todo castigo en la Biblia tiene un sentido medicinal, purificador y correctivo. Pensemos en la pedagogía divina. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, caía en manos de sus enemigos. No era un capricho divino, sino era el fruto de su idolatría y su pecado. El diluvio purificó un mundo corrupto, pero también abrió un nuevo comienzo con Noé. O sea, Dios ponía fin a un mal, pero daba comienzo a una nueva era. Sodoma y Gomorra ardieron bajo el fuego. Y también aquí podemos ver que al mismo tiempo Dios salvó a Lot y a su familia como signo de esperanza. La justicia de Dios actúa en la historia, lógicamente, de eso no hay duda. Y actúa en la historia y también en las naciones. A diferencia de las almas individuales, reciben su juicio ya en esta vida. Como decía el padre Fortea, un imperio, una civilización, un país, no tiene eternidad. Su juicio es aquí y es ahora. Y cuando se convierte en impío, no va a quedar sin corrección. San Pablo también lo afirma con bastante claridad en Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Hay muchos ejemplos bíblicos del castigo divino. La Biblia está llena de advertencias y ejemplos bastante concretos. No los podemos pasar por alto, porque son palabra viva para nosotros hoy. Recordemos, hemos dicho, el diluvio universal, la humanidad entera estaba corrompida. Dios envió ese diluvio, pero a través de Noé ofreció una nueva oportunidad. El castigo trajo muerte, pero también la posibilidad de un renacer. Sodoma y Gomorra, ciudades entregadas al pecado, fueron destruidas por el fuego. Pero como hemos dicho, Dios salvó a Lot y a su familia. La lección es clara. Dios escucha al justo, pero no deja sin respuesta la impiedad colectiva. El éxodo y el desierto. Israel fue castigado con 40 años de peregrinación por su desobediencia y también por su murmuración contra Dios. No fue venganza, sino purificación antes de entrar a la tierra prometida. Las invasiones y el exilio de Israel. Los profetas como Jeremías, Ezequiel, interpretaron la destrucción del templo de Jerusalén y el destierro como un castigo de Dios, pero siempre unido a una promesa de ¿qué? De restauración. Esos son ejemplos que nos muestran un patrón. El pecado atrae consecuencias, pero el castigo siempre va unido a una invitación al arrepentimiento. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra época? Hermanos, ¿no vivimos hoy un tiempo muy parecido? Hemos construido una civilización que presume de progreso, pero que a la vez se hunde en la desesperación. Tenemos avances médicos, tecnológicos, pero nunca hubo tantas depresiones, tantos suicidios, tantas adicciones. Tenemos leyes que proclaman libertad, pero cada vez las personas viven esclavizadas por el consumismo y el placer más vacío. Tenemos comunicación instantánea,
a través del Internet, pero estamos más solos que nunca. El padre Fortea afirma que Dios puede permitir guerras, pandemias, crisis económicas, catástrofes naturales, como un modo de despertarnos. No es Él quien goza con nuestro sufrimiento, y no me cansaré de decirlo, sino que en su providencia permite que esas consecuencias de nuestro pecado nos hagan abrir los ojos. El libro de Proverbios dice algo bastante claro. Proverbios capítulo 3, versículo 12. A quien ama al Señor lo corrige, como un padre al hijo querido. Pero hermanos, aquí está lo más importante. El castigo no es la última palabra. La última palabra siempre la tiene la misericordia. El profeta Joel, en el capítulo 2, clama: todavía ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volveos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, y lento a la ira y rico en el amor. Fíjate qué importante lo que dice el profeta Joel. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. O sea, el Señor no quiere que de manera exterior o de manera hipócrita tratemos de mostrar una conversión, sino que la conversión es algo interior que solamente conoce Dios. Dios sabe si tú tienes un corazón contrito o no. El padre Fortea nos recuerda que esta generación aún tiene esperanza si escucha el llamado de Dios. El juicio puede ser detenido o puede ser mitigado por la conversión, por la oración, por la penitencia. Recordemos el libro de Jonás. Nínive iba a ser destruida en 40 días. Pero cuando el pueblo escuchó la predicación del profeta, se vistió de saco y ceniza. Ayunó y ¿qué hizo? Clamó al cielo. Y Dios vio el arrepentimiento del pueblo. ¿Y qué hizo? Pues eso movió a Dios a que se compadeciera y no envió la destrucción. Si una ciudad entera pudo ser salvada por la conversión, ¿acaso nosotros no podemos hacer lo mismo hoy? Tenemos que dar una respuesta. Tú y yo como cristianos. El padre Fortea insiste en que la verdadera batalla de este tiempo no es la batalla política ni económica, sino una batalla espiritual. Por eso nuestra respuesta debe de ser oración constante, volver al Santo Rosario, a la adoración eucarística, a la liturgia de las horas, a los sacramentos, confesión frecuente, participación activa en la Eucaristía, lógicamente, antes ir al sacramento de la penitencia. Caridad concreta. No basta rezar, hay que vivir la misericordia con los pobres, con los enfermos, con los abandonados, hacer penitencia, recuperar el ayuno, el sacrificio, las prácticas que fortalecen el espíritu. La Virgen María en sus apariciones lo ha repetido: recen, recen, recen y conviértanse. Ese es el mismo mensaje que resuena desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, no tengamos miedo. El castigo de Dios no es el fin de la historia, es un medio para nuestra salvación y santificación. Como dice San Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. La gran tentación de nuestro tiempo, hermanos, es la desesperanza, pensar que todo está perdido. Pero la fe nos dice que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y quizá este tiempo de prueba sea precisamente la antesala de ese gran despertar espiritual. El padre Fortea sueña con un renacimiento de la fe, con una iglesia más pura, más sencilla,
más fiel al Evangelio. Y nosotros, tú y yo, como creyentes, podemos ser instrumentos de esa renovación espiritual. Queridos hermanos, si Dios permite un castigo sobre esta generación impía, será para que redescubramos que sin Él nada podemos hacer. Será que volvamos a estar de rodillas ante Él, para que reconozcamos que solo Cristo es el Señor del tiempo y de la historia. Por eso les invito hoy a tomar esta reflexión, no con temor, no con miedo, sino con esperanza cristiana. No endurezcamos el corazón como en Meribá. Escuchemos la voz del Espíritu. Vivamos en gracia. Seamos testigos de la fe en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestros lugares de trabajo y en cualquier lugar donde nos encontremos. El Apocalipsis describe un mundo sacudido por pruebas, pero siempre con la promesa de la victoria final del Cordero. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que el amor de Dios nunca abandona a quienes le son fieles. Que el Señor nos conceda la gracia de la conversión y que la Virgen María, Madre de la Iglesia, el refugio de los pecadores, interceda por todos nosotros. Pues vivamos esa espera, pues con la esperanza cristiana de que el amor siempre vence. Dios mismo, en su infinita misericordia, si va a actuar, actuará. Pero tú y yo tenemos que llevar una vida acorde a lo que nos pide nuestra fe católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.